de los que andan proclamando Dios me dijo. ¿No creen ustedes que muchas veces tomamos a veces como muletillas? Los cristianos a veces tenemos muchas muletillas que hay que ir cortando y desmontando. Amén. Ahora, entiendan algo. Dios me dijo, y es una realidad que Dios sí nos habla. Amén. Pero muchos decimos es que Dios me dijo, creo que viene de parte de Dios, y entonces ahí es cuando ya empezamos a tener dudas realmente de si es realidad y es una verdad de que viene de parte de Dios. Amén. Y hoy en día realmente hay ese tipo de expresiones. Creo que viene de Dios, siento que viene de parte de Dios. Dios me dijo que te dijera, eso es lo otro, ¿no te han dicho? Dios me dijo que te dijera. Y algo que sí estoy seguro, iglesia, es que Dios te habla a ti lo que quiere hablarte. Claro, hay personas que son muy crecidas en su vida espiritual, en las cuales de pronto también Dios puede enviar un mensaje. Amén. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero ten cuidado, porque muchas veces en esa muletilla de Dios me dijo, estamos expresando lo que sentimos, lo que deseamos y lo que queremos hacer. Me fui a hacer esto porque como Dios me dijo, pero muchos no entramos en esa etapa importante de oración. A veces hay personas que te dicen a ti, pero usted ¿por qué no hizo tal cosa? Y no era mejor hacer esto. Y claro, qué bueno que le digan a uno eso, pero nosotros estamos es bajo la guía del Señor. Y tú tienes que orar y clamar y esperar las respuestas del Señor. Amén. No, y ahí entra esa confusión donde metemos a Dios y usamos el nombre del Señor y muchos que se creen demasiado espirituales son los que a veces están trayendo, están desanimando a otros en su fe. Amén. Porque Dios me dijo que hicieras esto y no lo hiciste. O si lo hiciste, ¿qué sucedió? Y esto en rehabilitación, esto era muy dado. Personas que sabían, chicos que sabían, chicas que sabían que tenían que hacer un proceso de tantos meses y firmaban y decían sí, me someto a eso, estoy seguro de que es así, pero no podemos, yo no puedo entender cómo personas en rehabilitación a los 2 días me decían que Dios le había hablado y que tenían que irse de la finca. Y así como muchos salen de la iglesia porque Dios me dijo, amén. Y claro que sí, Dios nos va a llevar a otro nivel. Dios nos va a preparar en el donde nos ha traído y donde estamos. Eso no hay que negarlo y Dios es así. Pero Dios siempre que te hable algo, te lo va a decir por medio de su palabra. Amén. A través de la revelación de su palabra y del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Y entonces, ten cuidado con eso, iglesia. Ten cuidado. Hay mucha gente con su Dios me dijo, donde realmente se han arruinado muchos ministerios.
Demasiados ministerios han caído, líderes han caído también por ello. Matrimonios, relaciones de pareja donde no esperaron la voluntad de Dios. Muchos dicen Dios me dijo y hacen inversiones que no tenían que hacer y tuvieron quiebras financieras muy fuertes. Entonces, no es que Dios no te hable, vuelvo y les digo, iglesia, lo que pasa es que tenemos que ser sensibles para escuchar la voz e instrucciones de Dios. Amén. Mira lo que nos dice Mateo 7 del 21 al 23. Amén. Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra del Señor, leo Nueva Versión Internacional: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y entonces en esto tenemos que ser demasiado cuidadosos, iglesia. Realmente Dios siempre va a traer lo que nos ha sido revelado, es más que suficiente para poder actuar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Pero nos toca ir rompiendo moldes en el cual el mundo nos llevó. Amén. Y Pablo nos da y nos hace mucho bien seguir el consejo de Pablo para no ir más allá de lo que nos ha sido revelado. Muchos queremos explorar más de lo que ya Dios nos ha revelado en su palabra. Amén. Y en Primera de Corintios 4:6, mira lo que nos dice aquí la instrucción de Pablo. Porque hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello, mira esto, de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Qué decía Pablo? Y le hablaba a la iglesia de Corinto, que en ese momento era la iglesia que realmente más estaba conectada en su relación con el Señor. Pero ellos también empezaron a tener problemas, ellos también empezaron a ser fluctuantes en su fe, personas de doble ánimo, y entonces querían saber mucho más de lo que ya había sido revelado. Amén. Y Pablo les dice, paren aquí, espérense, confórmese con lo que ya tiene al frente suyo, viva eso, ¿cierto? Y no quiera explorar algo más para alimentar tu conocimiento y no para ser lleno de la sabiduría del Señor. Amén. Entonces Pablo le dice, quietos ahí, tengan cuidado, porque esto los va a llenar ¿de qué? De orgullo, y se van a envanecer. Y creo que los que estuvimos en las brigadas en el Bronx, la idea de hacer esas brigadas era, lo primero era mostrarles el amor de Cristo. Amén. Que el Señor les ama y estaba con ellos, que el Señor no quería verlos más en una calle, no quería verlos más en el estado en que estaban. Por eso los bañábamos, les cortábamos sus uñas,
les dábamos vestido y alimento. Y había muchos donde les íbamos a predicar y decían, no, 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 yo ya conozco todo eso. Yo me sé 400 versículos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué estaban en la calle? ¿Por qué estaban en las drogas? ¿Por qué estaban consumiendo? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Estaban llenos, habían llenado su conocimiento, pero no había una revelación. Amén. Y entonces, crean claro que Dios nos habla y todo lo va a hacer a través de su palabra. ¿Recuerdan cuando el Señor fue tentado? Escrito está. Amén. Siempre Él decía, escrito está. Como diciendo, ustedes me pueden de pronto contradecir y se pueden levantar contra mí, pero no con la palabra del Señor. Amén. Sobre esa escrito está. Y Él, cuando le hablaba a las multitudes, le hablaba también de escrito está y en las escrituras. Y todos los profetas en el Antiguo Testamento, los que fueron direccionados por el Señor, siempre hablaron en nombre del Señor. Amén. Y entonces miremos algo aquí que es bien interesante. No te di esos versículos. Dice que esta práctica tan recurrente en nuestros tiempos no deja de ser novedosa, porque ya en el Antiguo Testamento esto se dio. En Deuteronomio 18:20 dice, pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le he mandado decir, ¿qué dice? Morirá. Ezequiel, los que están tomando apuntes, les doy los versículos para que con calma los miren en su casa después. Ezequiel 13:6-7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Sus visiones son falsas y mentirosas. Sus adivinaciones dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado? Y hay muchos versículos más. Jeremías, mira lo que nos dice Jeremías 23:28-32. Jeremías 23:28-32. Dice la palabra del Señor, el profeta que tenga un sueño que lo cuente, pero el que reciba mi palabra que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Por eso yo estoy contra los profetas que se roban mi palabra entre sí, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar, afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Fuerte palabra esa, ¿no? Fuerte reprensión de parte del Señor. Ahora, ¿dónde creen ustedes, o por qué, pensemos en eso, donde se han levantado las grandes sectas? Si no es porque el Señor me dijo, y están llevándose a mucha gente, ¿cierto?
porque esa persona tuvo una influencia muy fuerte en la vida de ellos. Amén. Y ahí se han levantado muchas sectas. Ahora, ¿cuáles son las posibles razones por las que ustedes o nosotros como creyentes podamos decir que Dios nos habló? Lo primero es que la palabra de Dios nos advierte que no todas las voces que escuchamos vienen de Dios. ¿Recuerdan lo que pasó con Adán y Eva? ¿Cómo fueron engañados? Amén, ¿cierto? ¿Cómo fueron engañados? Y mira lo que nos dice Segunda de Corintios 11, del 12 al 14. Segunda de Corintios, y eso nos puede pasar a muchos de nosotros, ¿cierto? Podemos ser engañados por las mentiras de Satanás. Y él siempre está ¿qué? Siempre está ¿qué? Como león rugiente esperando ¿a qué? ¿A quién devorar? Y la palabra también nos dice que no nos olvidemos de ninguna de sus maquinaciones. Amén. Aquí hablamos es de cómo defendernos y es a través de la palabra de Dios. No le tengas miedo, desde que tú estés lleno de la palabra de Dios no hay por qué temer. Amén. Esa es nuestra defensa. Y segunda de Corintios 11 del 12 al 14 dice: pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Que se disfrazan de qué? Mira cómo esos mensajes, y si ustedes leen Corintios, van a entender cómo Pablo los exhorta de una manera fuerte para que vuelvan nuevamente a tomar el camino correcto. Lean ustedes todo lo de segunda de Corintios y van a ver cómo Pablo reprende a esta iglesia, que fue una iglesia modelo en su momento. Amén. Y entonces aquí Pablo le dice: ellos quieren hacer lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Quieren mostrar que también hay dones en ellos, hay talentos en ellos, pero no para lo bueno, sino para hacer lo malo. Amén. Para hacer lo malo. Y todo porque no han escuchado la voz de Dios. Lo segundo, lo que escuchaste se alinea con la palabra de Dios o son una excusa para justificar la toma de tus decisiones. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí se alinea con la palabra de Dios? Miremos lo que nos dice Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, ¿cierto? En la otra versión, Reina Valera, dice lo que es verdadero, lo que es honesto. Entonces voy a leer ambas versiones, pero leo primero Nueva Versión Internacional. Por lo último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca ¿qué? Elogio. Y Reina Valera dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de ¿qué? De buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso ¿qué? Pensemos. Clara la palabra de Dios, ¿no? O sea, no nos podemos engañar ni dejar que nos sigan engañando con las mentiras
en que Satanás quiere distraernos y sacarnos del camino. Amén, iglesia. Así es de que piensa en eso. Si tal vez esto no se alinea con la palabra de Dios, pero es una excusa para justificar tus decisiones. Tercero, recordemos que Dios nos habla a través de su palabra, de la oración y de su Espíritu Santo. Lo demás, hermanos, es engaño. Lo demás es mentira. Lo demás, apártate de ello y no lo creas. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice la palabra del Señor. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué va a pasar? Nos va a enseñar todas las cosas, pero algo más, nos hará recordar todo lo que les he dicho. Amén. Entonces, por eso tenemos que mantener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Amén. No lo dejemos a un lado, no lo saquemos de la ecuación en nuestra vida espiritual. Amén. Cuarto, ¿lo que crees que escuchó le agrada a Dios? ¿O estás actuando de acuerdo a tu voluntad? ¿Son tus caprichos, son tus emociones, son tu orgullo que te impulsan a actuar en tus propios principios? ¿Qué creen ustedes? Filipenses 2:13. Hay que ser muy cuidadosos hoy en día de todos estos vientos de doctrina, iglesia. 2:13 de Filipenses dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que ¿qué? Para que se cumpla su voluntad. Amén. Él es el que va a infundir esa fuerza, ese ánimo. Él es el que nos va a mostrar cuál es el camino para que actuemos en su voluntad, para que no nos desviemos de sus propósitos. Hay que, mira, a mí, y creo que a ustedes, mucha gente les ha dicho: Dios me dijo y me mostró tal cosa de usted. Y ya lo ponen a uno nervioso. Si uno no está firme en su vida espiritual, lo van a hacer a uno tambalear. Amén. Porque uno dice: uy, no. O hay sueños que vienen del Señor, como hay sueños que ya son pesadillas. Amén. Y entonces te va a afectar más, ¿cuál? La pesadilla, ¿cierto? Esa es la que te va a afectar más. Y entonces hay que tener un oído, una mente muy fresca para recibir los mensajes que vienen de parte del Señor. O si no, vamos a ser engañados, iglesia. Ten cuidado de eso. Lo quinto, verificas con la palabra lo que crees que Dios te habló. Amén. Verifícalo con la palabra lo que tú crees que Dios te habló. Vamos a Hebreos 1, del 1 al 3. Amén. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él se hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, lo que tú veas y que no concuerda con la palabra, por favor no le hagas caso a eso. Amén. No le hagas caso. Están torpedeando tu fe. Amén. Ahora, ¿cómo reconocer que Dios sí nos habla? Lo primero es a través de su palabra. Debe ser la norma de vida y la guía de nosotros como cristianos. Y esto nos permite realmente conocer cuál es la voluntad de Dios. Vayamos a Josué 1:8, versículo muy conocido, Josué 1:8. ¿Cómo nos sostenemos y cómo sabemos que realmente Dios sí nos está hablando? Recita siempre el libro de la ley. ¿Y qué tenemos que hacer? Y medita en ella, de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en está escrito. ¿Y qué va a pasar? Y así vamos a prosperar y vamos a tener éxito. Amén. Es esa continua unión de nosotros con el Señor. ¿Y cómo nos comunicamos? La oración. ¿Y cómo sabemos que verdaderamente Él tiene un plan para nosotros? A través de su palabra. Amén. O sea que el Señor sí nos va a hablar. Amén. Pero tenemos que ser sensibles a escuchar su voz. Lo segundo, a través de la oración, y veíamos ahora de su Espíritu Santo. Dijimos que el Espíritu Santo es la voz de Dios dentro de nosotros y trae paz a nuestro corazón cuando tomamos una decisión para hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso trae paz. Amén. Porque muchos dicen, no, yo tengo paz, pero resulta que no ha orado, resulta que no ha leído la palabra de Dios, pero tiene paz. Es tu paz, pero no la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Amén. Que es la que viene de parte del Señor. ¿Y qué nos dice aquí la palabra en Proverbios 3, 5 al 7? Proverbios 3, del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: confía en el Señor de todo corazón. ¿Y qué? Y no en tu propia inteligencia, que es en lo que muchos a veces tomamos las malas decisiones, apoyados en que por donde meto la cabeza, ¿qué pasa? Sale el cuerpo. Entonces, ten cuidado con ello, ¿cierto? Y no en tu propia inteligencia. En la otra versión, Reina Valera dice, y no en tu propia, ¿qué? Prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Él allanará nuestras sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? Teme al Señor y huye del mal. Amén. ¿Clara la palabra o no? Amén. No hay nada contra ello. Amén. No hay nada contra ello. Lo tercero, a través de las circunstancias de la vida, por situaciones dolorosas, donde Dios quiere captar nuestra atención para que podamos recibir sus instrucciones. Amén. Y realmente yo creo que ya hace 7 años, 8 años, cuando yo tuve ese problema tan complicado en mi salud, creo que fue la única forma, por medio de esta dificultad de mi enfermedad, en que pude escuchar al Señor. Fue ahí donde, en el momento en que yo ya empecé a ser un poco lúcido, después de tantos días en que estuve totalmente desubicado y una guerra espiritual muy fuerte donde luché contra la muerte,
porque había un espíritu de muerte muy tremendo. Además, los hospitales se caracterizan por esos espíritus de muerte. Mi esposa me dice: te voy a traer un cuaderno y la Biblia porque sé que el Señor te va a hablar. Y efectivamente el Señor sí me habló, pero el Señor me dijo: tengo que meterlo allá en esa camita varios días para que me escuche. Y así fue. Y entonces, a través del dolor, a través de las circunstancias difíciles por las cuales muchos tenemos que pasar, ¿cierto? Dios nos va a hablar, Dios nos va a dar un mensaje. Amén. Un hijo en las drogas, un hijo desobediente, un embarazo de una hija a temprana edad, una pérdida económica, un divorcio, qué sé yo, hay muchas cosas por las cuales el Señor nos coloca ese freno. Amén. Y entonces tenemos que ser sensibles a ello. Juan 10, 27 al 28. Juan 10, 27 al 28. Mira tan hermoso esto. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa? Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Amén. Qué hermoso eso. Mira ese amor del Señor. Mira que Él nunca te está diciendo cuánto te equivocas, cuánto pecas, sino cuánto te amas, cuánto nos amas. Amén. Hermoso, hermoso es el Señor. Cuarto, a través de otros creyentes, Dios puede hablarte, siempre y cuando estas personas lleven una vida recta, íntegra, delante de Dios. Amén. Entonces, en los momentos de dificultad, en los momentos cruciales de tu vida, donde más angustia haya, ¿cierto? Lo primero, el Señor. Pero si se te olvida, busca a una persona crecida espiritualmente. Nosotros, cuando estábamos en el pacto, había una mujer de Dios que era Chelita. Esa mujer, lo primero que ella hacía era sentarse a orar, hablar en lenguas, pedirle la dirección al Señor, y con la palabra del Señor en su mano empezaba a dar un consejo. Y una mujer ya adulta, una mujer de edad, pero una mujer que era totalmente confiable, porque vivía las 24 horas para el Señor. Amén. Entonces ten cuidado muchas veces en esos momentos de mayor ansiedad, de mayor fatiga en tu vida. Ten cuidado a dónde, a quién le pides un consejo. Quinto, a través de una predicación en nuestra iglesia, Dios te puede dar y confirmar alguna petición que estaba en espera en tu corazón. Amén. Hebreos 4, 12, y lo voy a leer en Reina Valera. Hebreos 4 al 12 dice: porque la palabra de Dios es que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mira esto, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Y discierne los pensamientos y algo más, las intenciones de tu corazón. Amén. Tus intenciones, porque no solamente Dios conoce nuestros corazones, sino también cada intención que nosotros tenemos en nuestro actuar diario. Amén. Y entonces es aquí donde realmente tú dices: creo que Dios no me está hablando, o creo que sí es verdad que Dios me ha hablado, que Dios me ha dado instrucciones.
que Dios me ha dicho lo que tengo que hacer. Hay muchas personas dentro del ministerio o en una iglesia que muchas veces uno les dice, oiga, yo creo que tú podrías servir en algo, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que dice la persona? Uy, no, usted está equivocado, para mí no, o déjeme lloro a ver si lo que usted me está diciendo es la verdad y es lo que Dios quiere para mi vida. Y pasa el tiempo y sucede que uno apenas le dice, oiga, ¿qué hubo? Yo le dije, yo lo invité al ministerio. Pero si tú no recibes de verdad, no recibes la invitación de parte del Señor, no vamos a estar aptos y preparados para servir. Amén. Porque Dios no bendice intenciones, Dios bendice son decisiones. Amén, iglesia. Todos tenemos intenciones, ¿o no? Hoy hago, mañana, no, mejor pasa, no. Pero Dios no bendice esa dualidad en nosotros. Él bendice son las decisiones. Amén, iglesia. Y por último, ¿a través de qué? De la quietud. Estad quietos y reconoced que yo soy su Dios. Los afanes, las carreras, el ruido del mundo muchas veces no te permite ponerte a disposición del Señor, porque tenemos muchas cosas que hacer, y el pastor Sergio lo predicó el domingo pasado. Nos convertimos en unas Martas y dejamos la mejor parte, que es estar a los pies de Cristo. Amén. Entonces pensemos en algo, iglesia, ya para irnos preparando para tomar la cena. ¿Qué es lo que hay detrás de Dios me dijo? ¿Qué es lo que hay detrás de ello? Quizás todo este tipo de personas que te dice Dios me dijo, siento que viene de parte de Dios, realmente son engañados y te están engañando. Yo realmente y nosotros como líderes necesitamos ser pastoreados también, no crean, o sea, porque entonces ¿qué hacemos para dar? ¿Cierto? Necesitamos ser pastoreados. Y yo, pues en mis momentos de mayores crisis, que las hay y las tengo, yo acudo al pastor Andrés, y realmente él nunca me ha dicho haga esto, sino vamos a orar y a entrar en ayuno por eso. Y entonces eso para mí trae, ya está la respuesta en mi corazón, o sea, yo digo, qué bueno, ¿cierto? Porque a veces impulsivamente decimos, no, es que tú has hecho todo. No tenemos por qué juzgar a nadie, que dejar todo en las manos del Señor. Pero cuando a ti te dicen, ok, vamos a orar por ello, vamos a hacer un ayuno por ello, vamos a estar atentos a ver qué dice el Señor, eso como que trae paz al corazón de uno. Y yo me acuerdo hace muchos años, nosotros, nuestra hija Valentina estaba muy pequeña y pues estaba en su época de tener sus amiguitas y el corre, y llegaba del colegio y no se entraba rápidamente al apartamento, a la casa, y entonces teníamos un celador que era nuestro reportero, ¿no? Me llamaba don César, ahí está su hija jugando, eso no ha entrado, eso se mete por la ventana por una escalera, eso mejor dicho. Y entonces pues yo me quedaba a veces callado y no quería fatigar a mi esposa, pero me tocaba decirle. Y un día mi esposa dice, no, vámonos, Dios nos había dado esa casa ya en Suba, y mi esposa dijo, no, vámonos, yo ya no me aguanto más esto.
porque era un estrés. Mi esposa salía corriendo, yo estaba en la iglesia, estaba en las fincas, yo no podía tomarme ese tiempo. Y entonces empezamos a buscar y ahí en Suba habían unos apartamentos que estaban construyendo. Llegamos allá, nos gustaron, hablamos con el dueño, en fin, hicimos el negocio. Vamos a venirnos a vivir para acá. Entonces yo le dije a mi esposa, espérate, yo hablo con el pastor. Y hablé con él, me dijo, no, oremos, venga a ver, oramos. Y me dice él, si ustedes no van a salir de Suba, ¿por qué van a dejar su casa? Tremendo mensaje de Dios, ¿o no? Seguíamos en Suba, seguíamos con el mismo problema. Amén. Entonces él me dice, si ustedes no van a salir de Suba, ¿por qué van a dejar su casa? Y eso es bueno. A veces necesitamos todos, iglesia, todos, empezando por nosotros como líderes, necesitamos de un mentor. Todos. Porque a veces creemos que todas no las sabemos y no es así. Amén. Entonces, iglesia, como no estamos en el Antiguo Testamento donde se levantaron tantos falsos profetas, hoy en día se han levantado tantos que ya no los van a apedrear, ¿cierto? Ya no los van a apedrear como en esa época, ¿cierto? Pero son a los que en una sana doctrina, iglesia, tú tienes que huir. Tú tienes que huir, iglesia. Porque nada bueno van a traer a tu vida, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo poder resumir lo que hay detrás de estas personas que andan proclamando el Dios me dijo? Y creo que esto viene de parte de Dios. Ellos no están guiados por la palabra de Dios. Y su fuente de revelación es su propio conocimiento. Amén. Peligroso eso, ¿verdad? Muy peligroso, iglesia. Amén. Lo segundo, son engreídos espirituales que quieren y sienten tener un grado de superioridad sobre los demás. Ellos tienen el teléfono rojo y están conectados con el Señor las 24 horas. O sea, hay que creerles porque Dios me dijo y porque llevo 30 años en el Evangelio. Y no son los 30 años, es cómo está tu relación con el Señor. No es cómo empezamos nuestra carrera, sino cómo la terminamos. Amén. Ahora, juegan con el nombre de Dios y su autoridad, ¿cierto? Porque están jurando prácticamente en vano. Además, tienen la intención de dirigirle la vida a los demás sin ninguna autoridad y sin ningún respaldo de la palabra de Dios. Amén. Tengamos cuidado que hoy en día todo esto se está viendo, todo esto. Amén. Y lo otro es que si la frase es dicha de que Dios me dijo, impulsada desde un púlpito, ten seguro que este hombre no está buscando discípulos para el Señor, sino para él mismo. Amén. Ten cuidado con eso. Por eso hoy tantos ministerios, tantas personas que uno vio crecer en el Evangelio, hoy han desviado su vida espiritual en esos falsos conceptos, por esos falsos profetas. Amén. Y entonces la pregunta, iglesia, es: si tú quieres guiarte por las supuestas revelaciones de esas palomas mensajeras, o prefieres ser guiado a través de la revelación de la palabra del Señor y por la guía del Espíritu Santo de Dios.
Y vuelvo a lo mismo, todos esos falsos profetas hoy han levantado y son creadores de grandes sectas en el mundo. Termino con Primera de Timoteo 6:3 y nos preparamos, iglesia, para tomar la Santa Cena. Primera de Timoteo 6, del 3 al 4. Primera de Timoteo 6, del 3 al 4. Si alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, mira lo que dice acá. ¿Qué es? Es un obstinado. Y en la otra versión dice, es un envanecido que nada entiende. Es tal, padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos y ¿qué? Y suspicacias. No sé si a ustedes les ha pasado que se han encontrado posiblemente en su diario vivir con un testigo de Jehová, por ejemplo. Si tú, y es mi consejo, iglesia, si tú no estás bien fundamentado, apártate de ello, o si no, nos toca ir a visitarte en los testigos de Jehová. Amén. Ten cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado de ello, porque ellos también, ellos tienen el argumento y nosotros peleamos con la verdad, pero a veces ellos tienen influencia con esos argumentos y van a tratar de descomponer la verdad que hay en nosotros. Amén. Así de que tengamos cuidado, iglesia, porque o si no, terminamos dejando el nombre del Señor por el piso. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie. Vamos a recibir la Santa Cena en esta mañana. Hoy la palabra sea ese aliento de vida para nosotros, que podamos meditar en ella como nos decía la palabra de Dios en Josué 1:8. Que entendamos que son tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos de tanta idolatría, de tanta hechicería, tiempos donde la maldad crece, tiempos donde vemos cómo tenemos que vivir con gente que está todos los días